Dios les bendiga. Bienvenidos a Inyección de Fe. Soy su servidor, Raúl Mesa. Ahora, quiero que te imagines un campo enorme, un campo lleno de hierba. No hay caminos, no hay señales, no hay huellas, solamente un campo. Una mañana decides atravesarlo y comienzas a caminar. La hierba te llega hasta las rodillas y cada paso pues requiere esfuerzo. Tienes que empujar las ramas a un lado, apartar la hierba, o sea, buscar por dónde avanzar. Pero finalmente, jeje, llegas al otro lado. Ahora, al día siguiente, regresas y por alguna razón decides caminar exactamente por el mismo lugar. Ahora, todavía es difícil, pero notas algo. La hierba pues está un poco doblada y como que puedes distinguir alguna de tus huellas. Entonces vuelves a caminar exactamente por ahí. El día siguiente lo haces otra vez y después otra vez y otra vez y otra vez hasta que un día algo ha cambiado. Ahora hay un camino. Ahora, nadie llegó con una excavadora, nadie puso cemento, nadie colocó un letrero. Simplemente caminaste por el mismo lugar tantas veces que tus pasos crearon un camino. Y pensé, ¿no será nuestra vida, no será que nuestra vida funciona exactamente igual? Porque cada día estamos caminando por ciertos caminos. Caminos en nuestra mente, camino en nuestras emociones, camino en nuestras relaciones, caminos en nuestra vida espiritual. Y cada vez que repetimos una decisión, ese camino se vuelve un poco más fácil de recorrer. Ok, la primera vez que haces algo, pues quizás tienes que pensarlo, estudiarlo. La segunda vez es un poco más fácil. La tercera, un poco más fácil, hasta que llega un momento en que ya ni siquiera lo piensas, simplemente lo haces. Eso, eso es un hábito. Y quiero que escuches esto con mucha atención. Un hábito no comienza como un hábito, comienza como una decisión, una pequeña decisión, que después se repite y se repite y se repite, hasta que aquello que un día tú decidiste hacer como decisión, comienza a decidir por ti a lo largo. Y ahí es donde este mensaje se conecta con todo lo que hemos estado hablando durante esta semana. Comenzamos hablando de pequeñas decisiones que producen grandes destinos y después hablamos de las voces que escuchamos antes de tomar esas decisiones. La semana pasada pues hablamos del precio de no decidir, pero hoy quiero ir un paso más adelante, porque no solamente importa la decisión que tomas, también importa la decisión que repites, porque una decisión puede cambiar tu dirección, pero una decisión repetida, pues, esa puede cambiar quién eres. Déjame darte un ejemplo muy sencillo. Que una mañana suena la alarma, tienes sueño y decides 5 minutos más. Ahora no parece una gran cosa, es solamente una decisión, pero mañana vuelves a hacerlo y después otra vez, hasta que sin darte cuenta ya no estás tomando una decisión, o sea, no te estás deteniendo para pensar y decidir, sino que has construido un patrón. Lo mismo sucede con cosas mucho más importantes que eso. Una noche estás cansada, cansado y decides no hablar con tu esposo o con tu esposa sobre algo que tal vez les está molestando, ¿no? Y después hablamos, dices, y no pasa nada. Pero después vuelves a evitar la conversación y después otra vez hasta que un día el silencio se convierte en la manera en que manejan los problemas. O quizás alguien te ofende y decides guardar un poco de resentimiento, solo esta vez, pero mañana vuelves a recordar lo que ocurrió y después otra vez. Y cada vez que repasas la ofensa, vuelves a caminar por ese mismo camino hasta que un día, pues,
Ya no tienes solamente un recuerdo, sino que tienes una carretera de resentimiento dentro de tu corazón, donde es fácil caminar, es natural caminar. Por eso también lo bueno es que funciona de una dirección contraria. Un día decides levantarte 10 minutos más temprano para orar. Ahora no va a ocurrir nada espectacular, ¿verdad? No vas a escuchar ángeles, no va a temblar la habitación, simplemente oras, aunque puede suceder. Pero el punto es que al día siguiente lo haces otra vez, después otra vez, y lentamente estás creando un camino hasta que llega una mañana en que buscar a Dios ya no se siente como obligación, se ha convertido en parte de quién eres. Es más, te sientes incómodo si no lo haces. Un día decides responder con paciencia cuando normalmente habrías respondido con enojo. Después lo haces otra vez y sin darte cuenta, no solamente estás tomando decisiones pacientes, te estás convirtiendo en una persona más paciente. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte desde el principio de este programa, que no quiero preguntarte qué hábito tienes. Quiero preguntarte algo mucho más profundo. Quiero preguntarte en quién te está convirtiendo tus hábitos. Porque tus hábitos no son simplemente cosas que haces, tus hábitos están construyendo la persona que serás mañana. Cada repetición estás colocando, por ejemplo, un ladrillo. Cada decisión está creando otra huella. Cada día estás caminando por algún camino y cuanto más lo recorres, pues más natural se vuelve regresar por ese camino. Eso significa que tu futuro no solamente se está construyendo con las grandes decisiones de tu vida, también se está construyendo esta mañana, en cómo hablaste con tu familia, en lo que hiciste cuando nadie te estaba mirando, en lo que pensaste cuando te ofendieron, en lo que hiciste con los primeros minutos de tu día, en aquello a lo que dijiste sí y en aquello en lo que dijiste no. Porque quizás estás esperando un gran momento que va a transformar tu vida, ¿no? Una gran oportunidad, una gran puerta, una gran experiencia con Dios. Pero muchas veces Dios está construyendo algo extraordinario por medio de decisiones completamente ordinarias, una oración, una página de la Biblia, una conversación, un acto de obediencia, una decisión de perdonar, una decisión de levantarte otra vez. Pequeñas cosas repetidas, una y otra vez, hasta que un día miras hacia atrás y descubres que ya no eres la misma persona. Y esto nos lleva a una historia extraordinaria en la Biblia, la historia de un hombre que un día se encontró frente a una decisión que podía costarle la vida. Un decreto había sido firmado. Los enemigos lo estaban observando y si hacía lo que siempre había hecho, podía terminar en un foso lleno de leones. Pero cuando llegó el momento de decidir, él no tuvo preguntas, no tuvo que preguntarse qué clase de hombre quiero ser hoy, porque llevaba años respondiéndole a esa pregunta. Una pequeña decisión 3 veces cada día. Su nombre era Daniel. Y cuando llegaron los leones, su carácter ya había sido decidido mucho antes. Y aquí está el reto de este programa, ¿ok? El reto es decide antes de que lleguen los leones. Ahora deja explicar, vamos a entrar para que entiendas. Hay una frase en la historia de Daniel que fácilmente podemos pasar por alto, seguido lo hacemos, pero para mí es una de las frases más poderosas, claves de toda su historia. Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ok. Quiero que escuches esas últimas palabras, como lo solía hacer
antes. Porque ahí está la clave, ahí está el secreto. Mira, Daniel no comenzó a orar cuando apareció el problema. Daniel ya oraba. Daniel no comenzaba a buscar a Dios cuando descubrió que su vida estaba en peligro. Daniel ya buscaba a Dios. Daniel no desarrolló su fe cuando escuchó rugir a los leones. No, no, no. Su fe había sido construido mucho antes de que aparecieran esos leones. Y eso a mí me confronta, porque muchas veces queremos tener la fe de Daniel en el foso, sin tener la disciplina de Daniel en su habitación. Uf, ahí a alguien le cayó el 10 ahí. Queremos la valentía del momento sin las pequeñas decisiones que construyeron esa valentía. Queremos permanecer firmes cuando llegue la crisis, pero no siempre estamos construyendo la vida espiritual que necesitamos o que vamos a necesitar cuando llegue esa crisis. Porque Daniel no sabía que un día sus oraciones lo llevarían frente a un decreto del rey. No, imagínalo, durante años quizás hubo mañanas en que Daniel estaba cansado, días en que tenía mucho trabajo, mucho que hacer, días en que probablemente pues no sentía nada extraordinario mientras oraba. Es más, había días que hasta se sentían enfermo, pero se arrodillaba una vez, después de otra y otra vez, 3 veces cada día tras día, mes tras mes, año tras año. Y cada vez que doblaba sus rodillas, algo estaba ocurriendo. No solamente estaba haciendo una oración, estaba construyendo un hombre, estaba formando su carácter, estaba creando un camino dentro de su corazón. Cada oración era otra huella, cada momento con Dios era otro paso, hasta que buscar a Dios dejó ser simplemente algo que Daniel hacía. Buscar a Dios se convirtió en parte de quien Daniel era, su identidad. Entonces llega el decreto. Los enemigos de Daniel habían descubierto algo interesante. No podían encontrar corrupción en su trabajo, no podían acusarlo de ser irresponsable, no podían encontrar una falta en su administración. Daniel 6 dice que él era fiel y que ningún vicio ni falta fue hallada en él. Así es que sus enemigos entendieron que si querían destruirlo, tendrían que atacar su relación con Dios. Y así es como convencieron al rey Dario de firmar un decreto. Durante 30 días, nadie podía hacer petición a ningún dios, ni hombre fuera del rey. O sea, nomás el rey. Y cualquiera que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Ahora, imagina ese momento. Daniel escuchó que el decreto había sido firmado y él entendía perfectamente lo que significa. Este no era una amenaza vacía. No estamos hablando de una multa. No es que iba a perder un puesto o posición. Estamos hablando de morir, despedazado por leones. Y aquí es donde yo habría esperado que la Biblia dijera algo como, pues, Daniel se encerró para pensar a ver qué iba a hacer, o que Daniel reunió a sus amigos para analizar sus opciones, o quizás Daniel comenzó a orar para preguntarle a Dios si debería seguir orando como él había acostumbrado. Pero no, Daniel ya había tomado esa decisión mucho antes. Por eso la Biblia simplemente dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fue a su casa, abrió sus ventanas, se arrodilló y oró como lo solía hacer antes. El decreto cambió, pero Daniel no. Las circunstancias cambiaron, Daniel no. El peligro cambió, Daniel no. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de la presión, Daniel no tuvo que inventar su carácter ya existía, su carácter ya había sido formado. Y aquí hay una verdad que necesitamos entender, nos hace tanto bien. La crisis no siempre construye tu carácter, muchas veces simplemente revela el carácter que construiste
antes de que llegara la crisis. ¡Uhú, doggy! Cuando aprietas una naranja, sale lo que ya estaba adentro. No sale jugo de manzana, no sale agua, sale naranja. ¿Por qué? Porque la presión no creó lo que estaba adentro. La presión simplemente lo reveló. Y muchas veces la vida, la vida, hace exactamente eso con nosotros. Llega la presión, llega la enfermedad, llega la tentación, llega la crisis económica, llega el conflicto, llega la pérdida. Y de repente sale lo que hemos estado cultivando por dentro. Y es por eso que no podemos esperar a que llegue la crisis para comenzar a construir la persona que necesitaremos ser durante la crisis, o sea, nuestra identidad. No esperes a que tu matrimonio esté al borde de romperse para aprender a comunicarte. No esperes a perder la salud para comenzar a cuidar tu cuerpo. No esperes que tus hijos sean adultos para decidir que quieres estar presente, que quieres ahora tener esas conversaciones. No esperes a estar en medio de una tentación para decidir cuáles son tus valores. Y no esperes a estar en el foso de los leones para aprender a orar. Mm, Decide antes de que lleguen los leones. Me encanta esa idea, porque todos, de una forma u otra, todos tenemos leones. Quizás no tienen melena, quizás no rugen, algunos sí, pero llegan. Hay un león que se llama diagnóstico, otro que se llama pérdida, otro que se llama tentación, otro que se llama crisis, otro que se llama traición, ouch, y otro que se llama miedo o ansiedad. Y nadie puede prometerte que nunca vas a enfrentar uno, no, imposible. Pero sí puedes decidir hoy qué clase de persona quieres ser cuando llegue. Puedes decidir hoy, yo voy a buscar a Dios, yo voy a cuidar mi matrimonio, yo voy a vivir con integridad, yo voy a perdonar, yo voy a cuidar mis pensamientos. Yo voy a estar presente para mis hijos. Yo voy a alimentar mi fe. Yo voy a cuidar mi salud. Y después, mañana, vuelves a hacer la misma decisión. Y pasado mañana, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que un día ya no dices, estoy tratando de vivir con integridad. La integridad se ha convertido en parte de tu identidad, de quién eres. Ya no dices, estoy tratando de ser una persona de oración, no, porque la oración se ha convertido en parte de tu vida. Ya no dices, estoy intentando ser fiel. La fidelidad se ha convertido en tu camino. Y entonces llegan los leones. El mundo espera que cambies. La presión llega y te dice, esta vez puedes comprometer tus valores. Esta vez, nomás esta vez. El miedo te dice, esta vez es diferente. Pero dentro de ti ya existe un camino que has recorrido tantas veces que tus pies ya saben por dónde caminar. Mm, Eso fue Daniel el día que lo amenazaron con los leones. Simplemente caminó por el camino que llevaba años construyendo. Fue a su habitación, abrió la ventana, se arrodilló y habló con Dios, como ayer, como la semana anterior, como el año anterior, como lo hacía hacer antes. Y quizás el verdadero milagro de Daniel 6 no comienza cuando Dios cerró la boca de los leones, es lo que pensamos, ¿verdad? Pero quizás el milagro comenzó años antes, cada vez que un hombre se arrodillaba en una habitación cuando nadie lo estaba mirando. Porque antes de que Dios cerrara la boca de los leones, Daniel ya había aprendido a cerrar la puerta a todo aquello que quería separarlo de Dios.
Antes de sobrevivir una noche en el foso, él había pasado miles de noches, de momentos en su presencia. Y cuando llegó la prueba, Daniel estaba listo. No porque sabía que Dios cerraría la boca de los leones, sino porque ya había decidido que aun si los leones abrían la boca, él no dejaría de confiar en Dios. Así que hoy quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué estás practicando hoy? ¿Qué te está preparando para mañana? Porque cuando llegan tus leones, probablemente no te convertirás mágicamente en otra persona para poder manejar esa situación. Lo más probable es que hagas lo que has entrenado tu corazón para hacer. Por eso, no esperes la crisis, no esperes el problema, no esperes el foso. Construye el camino ahora. Decídete hoy. Ora ahora. Perdona ahora. Ama ahora. Se íntegro ahora. Busca a Dios ahora, porque cuando lleguen los leones, quiero que puedan decir de ti lo mismo que la Biblia dijo de Daniel, que hiciste lo que ya habías decidido hacer, como lo solías hacer antes. Algo que los expertos ya están de acuerdo, algo que ya está bien documentado, es que la mayoría de tus acciones y tus reacciones nacen de tu identidad. No tienes que pensarlo, solo lo haces. Ahora, hay algo de la historia de Daniel que no quiero que pasemos por alto, hay que detenernos a verlo porque es importante. Cuando finalmente lo arrojaron al foso de los leones, todo el mundo lo estaba viendo. El rey, él sabía lo que estaba pasando. Sus enemigos lo estaban mirando. Los funcionarios conocían la historia. O sea, era un momento público, dramático, sí, extraordinario, sí, público. Pero la fe que Daniel mostró en público había sido construido en privado. O sea, antes del foso estaba la habitación. Antes de los leones estaban las rodillas. Antes del gran momento había miles, miles de pequeños momentos que nadie vio, que nadie aplaudió, que nadie va a contar. Y creo que ahí hay una lección enorme para nosotros. Enorme porque vivimos en una cultura obsesionado con los resultados. O sea, vemos a alguien que tiene éxito y nosotros también queremos el resultado, queremos ese éxito. Vemos a un matrimonio de 50, 60 años y admiramos la relación. Vemos a una persona con una fe extraordinaria y queremos esa fe. Vemos a alguien disciplinado. Y admiramos su carácter. Pero casi nunca vemos los miles de pequeñas decisiones que construyeron lo que hoy estamos admirando. Vemos el árbol, sí, pero no vimos las raíces. Vemos el fruto, pero no vimos los años de crecimiento. Vemos la gran victoria, pero no vimos las mañanas cuando esa persona se levantó sin ganas, tal vez enfermo, y decidió hacer lo correcto de todos modos. ¿Se entiende? Porque el carácter se construye cuando nadie está mirando, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce, cuando no existe una cámara, cuando no hay una audiencia, cuando nadie va a saber si hiciste lo correcto o no. Ahí, en esos momentos, aparentemente insignificativos, estás decidiendo en quién te vas a convertir. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Quién eres cuando nadie está mirando? No quién parece ser, no quién la gente piensa que eres. Y definitivamente no quién eres el domingo cuando llegas a la iglesia. ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Jesús dijo algo parecido en Lucas 6:45 cuando dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que aparece en el momento de presión no llegó esa mañana, ya estaba siendo almacenado dentro de nosotros. Imagínate, mira, imagínate un vaso lleno de café, ¿ok?
Alguien pasa y accidentalmente te golpea tu brazo y el café se derrama, ¿verdad? ¿Por qué se derramó café? Ahora podrías decir, porque esa persona me golpeó, lógico, pero esa no es la respuesta que estoy buscando. Se derramó café porque ese era lo que estaba dentro del vaso. Obviamente, si hubiera tenido agua, hubiera salido agua. Té, habría salido té. La vida nos golpea. Alguien nos ofende, algo no sale como esperábamos, recibimos una mala noticia, nos encontramos bajo presión y algo sale de nosotros. Enojo, miedo, amargura, o tal vez paciencia, fe, compasión, esperanza. Y rápidamente decimos, es que mira lo que me hicieron. Pero quizás la presión solamente reveló lo que ya estábamos almacenando, porque al final lo que haces una vez puede ser una decisión, pero lo que haces repetidamente, eso se convierte en un hábito y tus hábitos comienzan a formar tu carácter y tu carácter poco a poco se convierte en tu identidad y tu identidad va a dirigir tu destino. ¡Qué frase! Como lo solía hacer antes. ¡Uhú! Porque cuando llegó la crisis, Daniel no tuvo que convertirse en alguien diferente, solamente tuvo que seguir siendo el hombre que llevaba años construyendo. Dios le bendiga. Esta ha sido Inyección de Fe, su servidor Raúl Mesa.